Bueno, hola, buenas noches. Gracias por acercarse acá al aula magna y participar de esta jornada Ujicamba. Quiero tener en cuenta que estamos como en día de proyecto. Es jueves, ayer era miércoles, era el día de planificación urbana y por ahí juntar algunas cosas que tienen que ver con el proyecto y algunas cosas que tienen que ver, o mirar desde el proyecto y algunas que tienen que ver con cuestiones por ahí más inherentes a la planificación y a la política. Por ahí me quería mover entre dos andariveles. El primero es algo que leí ayer cuando estaba con el ministro de Educación acá y que era una frase de David Harvey que me pareció que viene bien a esto, que es algo así, que dado que en gran medida somos nosotros mismos los principales obstáculos en esta cuestión, muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que un paso previo será el de estar en disconformidad con respecto a nosotros mismos, hacer que nos sintamos ridículos ante nosotros mismos. O sea, me parece que este tema no está en duda, algo que recién decía Jaime, el Estado invierte, el Estado está presente, hoy hay menos pobres que hace 10 años, por fortuna, y no por fortuna, porque han pasado muchas cosas, pero sobre este tema particular, la vivienda social, me parece que hay mucho para pensar de cómo hacerlo. Y me quiero también, en el otro lado, animar a pensar de nuevo y no estar de acuerdo con cómo lo hacemos. También, o en otro umbral, citar quizás a Hannah Arendt, una pensadora o politóloga alemana que falleció hace muchos años, que dijo algo así como, hablaba de la dictadura de los estómagos, y decía que la dictadura de los estómagos es aquello que si uno siempre invoca que hay alguien que no come, hay alguien que no duerme bajo techo, nos paraliza para pensar otros estados. Entonces también me gustaría poder pensar a futuro de nuevo, independientemente de lo hecho, o pensando que mucho de lo hecho hay que revisarlo, y también no pensar que seguramente hay alguien sin techo hoy, que esto no nos paralice para abrir un mapa nuevo. Quería mostrarles 3 fotos, y esta es una imagen, y es todo lo que tengo para mostrar de fotos, pero para pensar, esta es una imagen de Cachi. Cachi es un pueblo en Salta, tiene ya, no sé, más de 200, no logré ver la fecha exacta, pero debe tener más de 200 años. Y básicamente lo que ha hecho es, hay unas paredes continuas que definen el espacio público, ¿no? Y es un pueblo, digamos, magnífico, visitado por propios y extraños, pero tiene algo que la vivienda, todo lo que sucede allí, por un momento configura espacio público. Y lo que les voy a mostrar ahora es una foto, la siguiente, de algunos de los planes de vivienda que tapizan muchos lugares de la Argentina, de casita tanque, ¿no? Casa, tanque de agua, la demanda se satisface. Voy a mostrar una foto más, y acá paro que ayer la mostraba Fernández Wagner, las afueras de General Rodríguez, porque acá además se supone que hay un diseño, hay un proyecto. Tuve hace poco una reunión con el presidente de CONICET y su expectativa, una persona inteligente, muy imbuida de la necesidad de que el país se industrialice, que los científicos aporten a eso, y tenía una reunión con un arquitecto, con los arquitectos, porque se juntaba con los decanos de las facultades públicas de arquitectura. Y nos traía algo pensando que con eso se iba a congraciar con nosotros, que era piensen cómo aportar a la mejor vivienda social, a una vivienda social que lo contenga todo, que sea ecológica, sustentable. Estaba pensando, volvamos una para atrás, estaba pensando cómo lograr que una de esas casas sea la más eficiente, hecha aquí, con mano aquí. Y yo le decía, doctor, ese no es el problema. El problema es cómo hacemos volvamos a la anterior, a la primera, cómo hacemos para hacer esto. Es otra la dimensión. Porque por más eficiente que hagamos la casa, si la ponemos en las afueras de General Rodríguez, por más bello que sea el plan, el master plan, lo que sea, el diseño, el layout, esa vivienda va a estar fuera de todo sistema urbano. A mí hay cosas que no tienen que ver estrictamente con el proyecto, pero que son muy importantes y están como ahí en el aire, ¿no? Escuché hace un tiempo, y hoy lo decía Jordi a José María Llop, hablando de que hay que trazar la línea. La línea de esto es suelo urbano y esto es suelo rural, para que la ciudad deje de escapar. En un CIAM muy, seguramente no tan famoso como el de Atenas, allá por el 2005, 2007 en la ciudad de Graz, en Austria, alguien dijo stop periferia como lema, ¿no? Stop, seguir escapándonos, estirando las infraestructuras que después, como bien decían, pagamos todos. Eso no lo hace el mercado, no lo hace, solamente lo hace la política y solamente lo hace el Estado. También
me asomaba ahora en la ciudad adentro y yo decía que era parte de la campaña, se lo había escuchado decir en este caso a Mariano Recalde, pero ha pasado en muchos lugares del mundo, ha pasado en Berlín, ha pasado en Barcelona, no puede haber stock de viviendas sin que los propietarios la pongan como stock a alquileres. Uno no se puede quedar la vivienda sin alquilar porque uno cree que no la va a alquilar. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades del mundo, hay stock enorme de vivienda que no se ocupa. Entonces, hay vivienda construida que no se ocupa y hay gente que no tiene vivienda. Yo digo en general también, me han escuchado decir esta frase, que la única vivienda social, lo digo también en un sentido provocativo, pero tiene algo de cierto, es la vivienda del encargado, la vivienda del portero, aquella que muchos consorcios se quieren sacar de encima porque la ven como un gasto. Sin embargo, es el único que es diferente a todos los demás y vive en el mismo lugar. Es como el hecho de mixtura. Y ayer alguien dijo, no recuerdo quién, pero con muy buen tino, algo que pienso hace mucho, pero que también lo puede hacer la política. ¿Y por qué no hay una segunda de estas viviendas en los edificios? Se horrorizaría más de alguno, pero ¿por qué? Hay 60.000 viviendas de encargados, que más o menos en la Ciudad de Buenos Aires. Esos son 120.000, 150.000 personas. Duplicamos, son otras 150.000, es por lo menos un tercio a veces del problema habitacional de la ciudad, de lo que se dice problema habitacional de la ciudad. Y también, ¿quién lo hace? Lo hace la política, o sea, es una idea que por un momento no es una idea proyectual. Me parece la inteligencia de un momento, la modernidad y el higienismo hizo en la ciudad que en lugar de hacer una manzana de 25 lotes, se puede englobar y hacer una única construcción. Nosotros que somos a veces los idiotas útiles, las clases medias urbanas que en algún momento escribimos las normas, ¿qué preferimos sobre una manzana de Buenos Aires? Un solo edificio, un solo consorcio, un solo desarrollador y un solo colega proyectándolo, o preferimos 25 colegas, 25 pymes construyendo, 25 consorcios, ¿no?, con las variedades que eso admiten. O sea, ¿de qué lado nos ponemos? Otra vez es la política la que cambia esa condición. Yo a veces me horrorizo y por ahí lo puedo explicar cuando veo que los talleres que hacen torres por hacer torres, una torre puede ser una forma muy bonita, pero en sí mismo es escaparse. Y vean lo que es la avenida Juan B. Justo, englobamientos, uno por cuadra, ¿no? Muro de hormigón, una avenida menos, un lugar menos para la ciudad donde puede vivir mucha gente. De hecho, en una torre como Mirabilia viven 700 personas y una manzana del Barrio Norte viven 2.200 personas. 3 veces más. O sea que no es que la torre es un problema para satisfacer la densidad. Hicimos hace poco un concurso porque el Estado a veces también en estas cuestiones sigue siendo, el Estado somos todos, pero no lo suficientemente inteligente. Hace poco acudimos a un llamado de Lancés, Playas de Liniers, y la verdad nuestro único sentido, nos puede gustar más o menos el layout, era hacer el máximo posible de lotes. Decíamos 140 lotes, 140 consorcios, 140 pymes. El Estado con el ANSES, el mismo Estado que habla del modelo y que acompaña, digamos, en todas las cosas que se aportan, elige 14 grandes desarrolladores, 14 grandes proyectos para tener solamente 14 grandes consorcios. Entonces, yo lo que veo, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque en realidad a mí me parece que yo no soy un entendido en el territorio, en el proyecto de afuera de General Rodríguez, no pasaron por mis manos. Creo y deseo que todos vivamos en una misma ciudad, la ciudad policéntrica, mixturada, con más de una vivienda por edificio, una deuda que tiene Puerto Madero, o sea, es lo que nos jactamos a veces para mostrar, y no hay vivienda social en Puerto Madero, pero cómo se nos escapó como concepto, o sea, para que más gente de esos, que como bien dice Jaime, la tierra cuesta, o sea, no es fácil obtenerla, a veces se toma como se puede, pero hay lugar en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene solamente el 6%, seguramente que en estaciones creció un poco, digamos el 10% de sus terrenos con más de 6 pisos construidos. Solamente el 10% de las parcelas de Buenos Aires tienen más de 6 pisos. El resto está subconstruido, o sea, hay lugar acá antes de extendernos. Y yo creo que lo que puede remediar para que todos vivamos en una misma ciudad. Yo a veces la observación que hago cada vez que voy a lugares y se habla del territorio, bienvenidos, creo en el aporte que se puede hacer, pero me remite a tierra, a distensión, a periferia, a más de que cada alguien tenga ese lugar de pertenencia, inventárselo, pero que pienso que es afuera de la ciudad. Pienso que es en otra ciudad. Y me da la impresión que tenemos, insisto, que bregar, y esto otra vez lo hace la política por una única ciudad. Yo creo que nosotros, hay cosas muy interesantes, tampoco tienen que ver con el proyecto, pero miremos, tenemos problemas jurisdiccionales.
La ciudad, hay autoridades metropolitanas, pero nadie sabe si realmente han logrado consensuar, porque la ciudad, los municipios, si yo fuera presidente no le delegaría al gobernador de la provincia el dinero para que hable con todos los municipios. Aquí viven 15 millones de personas. Yo trataría directamente con los intendentes. Ahora, si los intendentes no tienen capacidad de hablar con el intendente de la ciudad para resolver sus problemas generales, estamos en un aprieto. Me comentaba Cid Blanco por ahí que Brasil está intentando, doy un ejemplo, como si fuera una provincia, imaginen, dar 100 votos, 100 a la capital, en este caso podrían, 40 a la capital, podría ser Buenos Aires, 40 a la provincia y 20 a los municipios, que se distribuyen de alguna manera muy explicada por población en principio, pero que los problemas se deban dirimir en conjunto. Nosotros, yo digo, no hay... Esto es, seguramente existe el rabiol del Estado y yo sé que hay gente competente haciéndolo, pero puedo decir, así como digo eso, que no hay lugares donde el modo de habitar de los 14 millones de personas se estudie orgánicamente. Orgánicamente, con participación de todos los involucrados, con participación de los distintos saberes, o sea, donde esto suceda y bajen determinados lineamientos que digan, quizás dividir el territorio o la jurisdicción de otra manera es distinto, es mejor, quizás ubicar una segunda vivienda social por edificio, yo te doy 200 metros, dame 60, de alguna manera lo puedo hacer, corro las líneas de frente interno, que es un absurdo de la normativa, y seguramente lo puedo hacer y ubicar a más gente en la ciudad. Todas esas cosas deberían venir de ámbitos que en algún momento la democracia tiene que crear, que permitan que de allí surjan. Y quería, por ahí, cerrarme yo unas frases bien interesantes de estos días. Ayer alguien decía que si en algún momento para Alberti gobernar era poblar, que si después para Perón gobernar fue generar trabajo y en algún momento posterior persuadir, hoy quizás gobernar sea urbanizar. Me parece interesante. Michael Cohen dijo algo que recién repitió Jordi Borja, que era, él decía, la densidad es un bien público, o sea, ciudad densa, compacta, en esta ciudad de Buenos Aires que está vacía, entendamos que está vacía, la densidad es un bien público que tenemos que poder poner ahí y demostrarnos. La inteligencia no tiene que aplicarse a desarrollar un barrio cerrado más o un barrio social más en las afueras. Tiene que ver cómo se articula esto para ponerlo adentro de la misma ciudad. Y acuerdo con Fernando, que bien decía hoy, algo así como en algún momento se pasó de la planificación urbana que se abandonó. Yo creo que la modernidad, así como hizo aportes, hizo estragos. Después pasamos a los grandes proyectos urbanos y es necesario recuperar un estado de compatibilización entre la mirada del proyecto, la mirada como territorial, la mirada de la planificación y también estar nosotros, no limitarnos a ser los técnicos. Yo, si no mal lo entendí, alguna vez Jordi comentó que parte de los aciertos o las posibilidades de Barcelona estuvieron ligadas a que estuvieron sentados muy cerca de quien decidía. A veces, si yo hago un dibujo de una mesa o un gabinete, entiendo que nosotros o los técnicos estamos sentados en la segunda fila detrás de la otra cabecera de donde se sienta el jefe de gobierno, o el intendente o el quien fuere. Tenemos que ascender en esa configuración para estar más cerca de los niveles de decisión. Y quería terminar con algo eminentemente proyectual. Pero hay una frase que me gusta mucho, que es de Jane Jacobs, que dice algo así como que la ciudad no es el skyline. Entonces no nos fascinemos con las torres o con la mirada nocturna de Puerto Madero, que además a veces son un espanto, como el skyline de Al Río de Vicente López, que no se lo habrán imaginado desde Vicente López, porque visto de la ciudad es un espanto y realmente es algo que cuesta, no va a ser fácil de demoler y va a estar ahí por seguramente las vidas de todos ustedes, además de la mía. Pero daba esta idea ella decía que la ciudad no es el skyline, que es una mirada típica de arquitecto, que por ahí nos embelezamos con algún dibujo, sino es la vida en los intersticios. Algo que Fernando definía, si se quiere, como el agujero la vaina, por donde pasa la bala, esa vaina que es el espacio público, y en cierto modo la bala es lo que pasa adentro, aludiendo a Ortega y Gasset. Y hay una conciencia creciente sobre el tema del espacio público. Ahora, nosotros, en cierta medida, somos responsables de la configuración de los límites de lo físico. Y lo que tenemos que entender hoy desde una materia de proyecto es que lo físico condiciona los modos de vida. Si una planta baja libre donde debe haber comercio,
es un crimen, porque puede ser lo que algún mandato nos dijo, pero allí tiene que haber más puertas y no plantas bajas libres. Un edificio retirado con un muro puede ser muy bonita la torre, pero es un crimen, porque allí tiene que haber edificios sobre la línea municipal configurando espacio público. Entonces, a mí me gusta la frase que es que la ciudad está antes que la arquitectura. Esta escuela por largos años y el taller de proyecto tuvo a la arquitectura por delante de la ciudad. Me parece que ese reconocimiento, que es un poco el mensaje de la primera foto de Cachi, es un muro. Atrás sucede la vida individual y delante del muro sucede la vida colectiva. En todo caso, y ese es un mensaje eminentemente proyectual, es lo que querría dejarles como, no sé, mi bala que pasa a través de la vaina del cañón. Muchas gracias. No, Javi, si querés, vos. Para enganchar la computadora. Pues no, hasta que lo enchufen. Escuchá, Rolando. Posso falar em português? Posso falar em falar em português? Walter va a hablar en portugués, así que el que necesite auriculares o... Graças. Vamos a tratar de llenar el vacío con un número vivo. Bueno, antes que nada quería obviamente agradecerle al decano, a Rolo y a María Cristina por habernos convocado a participar de esta mesa. Quería aclarar también que ahí en el programa figura que soy urbanista. No soy urbanista, soy arquitecto, digamos, con un poco de suerte a fin de año doctor, si me siguen insistiendo. Y bueno, para evitar la tentación del ingeniero Bloomberg, vamos a tratar de no tomar títulos prestados que no correspondan. Estuve pensando un poco, intentando no decir siempre lo mismo, digamos. Un ejercicio que uno suele hacer, que no es demasiado sofisticado, digamos, es tratar de desmenuzar el título de la mesa a la cual uno lo han convocado, ¿no? Y esto genera rápidamente un ensañamiento con el título, digamos, y que uno empieza como a buscarle todos los defectos desde una postura fácil, digamos, de que es no tener responsabilidad. Todo título implica una simplificación, digamos, y una reducción de los temas que se van a tratar, pero hay algunas cosas que me parece que están por debajo, sobre las cuales quería hacer algunas advertencias, digamos, como aporte a la mesa, ¿no? Algunas son más obvias y evidentes y seguramente ya fueron dichas en las jornadas previas, digamos, y otras por ahí espero sean algún aporte un poquito más original. En principio el tema de la vivienda social, digamos, que seguramente esto es lo obvio y que ya se ha dicho, ¿no? ¿Por qué solo vivienda y para colmo por qué social? Hace demasiados años ya que en foros como venimos hablando del derecho a la ciudad, digamos. Este es un foro que básicamente toma eso como tema. Y no digo porque no seamos conscientes de esto, que lo repetimos bastante asiduamente, sino que lo repetimos como un rezo y luego cuando volvemos a los temas de vivienda, hacemos exclusivamente vivienda, ¿no? Entonces, plantear como un corte abrupto donde esto siempre implique un proyecto urbano, y un poco a esto se refería Luis con las dos imágenes, donde hacer vivienda es hacer un recorte de territorio de un programa mayoritariamente de vivienda, pero que incluye accesibilidad, referencia urbana, espacios de intercambio y aún de deslinde con otros territorios, es algo que no por evidente y obvio no vale la pena volver a remarcar. Y esto también tiene que ver con algunas visiones que venimos arrastrando y de las cuales nos cuesta bastante desprendernos, que es pensar el tema en términos
también se ha citado aquí, meramente cuantitativos, ¿no? Como si el tema de la vivienda fuera un tema de déficit de cantidad de unidades que se resuelve haciendo una cierta cantidad de unidades. Volvemos a perder de vista el tema de la cualidad del espacio que estamos proyectando. Y dentro de esta visión puramente economicista, el espacio, la arquitectura, lo urbano desaparecen, ¿no? Hay como una especie de resignación profesional a que esto no pareciera ser un tema que nos corresponde. Encadenado esto hay otro peligro que ronda también el edificio, que es que la vivienda es un tema de segunda, ¿no? Pareciera ser que no es un problema que requiere un esfuerzo de creatividad espacial, que ya estuviera todo hecho y que bastaría solo con repetir lo que ya se ha hecho para combinarlo de diferentes maneras para solucionar tal o cual encargo. Vuelvo a esto, es nuevamente una resignación de lo proyectual que hay que combatir. Perder de vista esta articulación programática, perder de vista esta cualidad espacial necesaria para la vivienda, nos impide ver cuestiones tan evidentes como que los grupos sociales de habitación han cambiado, ya no son los mismos de los programas de la modernidad heroica, digamos. Que los hemos abandonado por una supuesta vuelta a ciertos tipos más populares y que reconocen mejores prácticas sociales instauradas, y en nombre de eso abonamos una dispersión periférica en casas en lote propio, porque como la densidad estaba mal, ahora pasamos a todo el contrario, que es que no haya ninguna densidad, ¿no? Que si antes el tema era la vivienda y esto no era suficiente, bueno, ahora el tema es el espacio público, pero sin la vivienda, ¿no? Y estamos todo el tiempo como corriendo, pasando muy esquizofrénicamente de temas extremos a otros, perdiendo nuevamente de vista la integralidad del problema, que obviamente es un tema urbano. La otra cuestión que me resonaba un poco compleja del título es esto de que lo que se produce y lo que enseñamos. Como si hubiera necesariamente, evidente, como se ha mostrado recién, una diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto es grave, digamos, porque pareciera que estuviéramos en este edificio todos confabulados para mantenerlos entretenidos a todos ustedes en una especie de proyectualidad ilusoria que luego no tiene que ver con una realidad, entre comillas, que es otra cosa que pasa fuera de estos muros. Pensar esto es pensar que la realidad es una e inmodificable, que no es una construcción colectiva permanente, digamos, que nada de lo que se haga acá tiene que ver con lo que se hace afuera. A mí me ha tocado muchas veces, y estando con Luis, escuchar cómo se decía, eso es un proyecto de facultad, en términos peyorativos, digamos. Me ha pasado en carne propia, digamos. Como quitándole valor. Bueno, se juntaron unos cuantos, tomaron algo y les salió ese dibujo, pero en realidad la realidad es otra cosa, ¿no? La realidad es inmodificable. Guarda con el proyecto de que la realidad es inmodificable, porque es el proyecto del no proyecto. Si la realidad no es posible de ser transformada, ¿cuál es el sentido de una universidad masiva estudiando proyectos de transformación de la realidad? Si no ponemos nosotros, a partir de operatorias de enseñanza, de investigación y de transferencia, estar todo el tiempo tratando de correr esa vara de supuesta realidad inamovible, bueno, ¿quién se va a ocupar de eso? En ese sentido, la universidad tiene un rol protagónico en ir cambiando esos umbrales de realidad, digamos, ¿no? En ir asaltando nuevas realidades. Voy a ser bastante cortito, digamos, me queda grande emular a Jordi, pero también me traje un decálogo, más berreta seguro, quédense tranquilos, digamos. ¿De qué cosas sí podemos afrontar para empezar a discutir específicamente este tema? Y que tiene que ver también con
la traducción de ciertas consignas genéricas a cuestiones específicas, ¿no? Cierta vez, charlando con algunos colegas de Medellín, digamos, protagonistas un poco del cambio urbano de esa ciudad, ellos decían que, bueno, que era muy obvio y evidente que nadie se iba a manifestar a favor de la exclusión social, abiertamente, ¿no? Obviamente todos somos bien pensantes, todos la vamos de buenos, todos vamos a venir a decir acá, estamos a favor del bien y en contra del mal, digamos, todos queremos una ciudad inclusiva y no queremos una ciudad excluyente, todos queremos democratizar nuestros espacios y no jerarquizarlos en forma diferenciada y dualista. Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar los reales discursos? Bueno, se diferencian en lo específico, ¿no? Así como nadie admite que hace una ciudad exclusiva, bueno, fijémonos en qué políticas se están haciendo para ver si eso en realidad está traducido en los hechos o no. Y en ese sentido creo que saliendo de ese adocenamiento, de esa anomia, de esa repetición en la que tenemos encasillado muchas veces la temática, tenemos un aporte que hacer desde lo específico, ¿no? Aquí Jaime mencionó hace un ratito el tema de la justicia espacial. La justicia espacial es una forma específica de la justicia social, ¿no? Y es la cuestión específica en la que tenemos nosotros que aportar cuestiones, con proyectos concretos, con resoluciones concretas, elaborando nuevos paradigmas y poniéndolos a discusión social, digamos, los paradigmas no se elaboran desde la academia, necesitan de un consenso social, pero bueno, tienen que proponerse desde algún lado, y si no los proponemos nosotros, insisto, no los va a proponer nadie. Entonces, repaso rápidamente los 10 puntos para pasarle la palabra a nuestro colega. El primero sería revisar los viejos paradigmas exitosos, que los hay. No todo hay que tirarlo por la borda. Aquella famosa frase de que no hay que tirar el bebé con el agua sucia. No toda la modernidad fracasó. Si la modernidad hubiera fracasado, no estaríamos nosotros acá. Hay un montón de conjuntos de alta densidad hechos en esta ciudad que son exitosos. Puedo nombrar los 3 clásicos, digamos, Los Andes, el Bolívar y Catalina Sur. Bueno, son tres, alcanzan y sobran, digamos, como ejemplos de políticas hechas desde el Estado, densas, donde se aúna vivienda de equipamiento, que hoy tienen valor de mercado, que no se han guetizado, que no han vuelto a ser parte del problema, sino que han sido parte de la solución. Segunda cuestión, contextualizarlos y extrapolar de ellos posibles constantes y posibles variables. Obviamente, los contextos de producción de estos conjuntos, que son tan modélicos para todos nosotros, ya no son los mismos. Digamos, no estamos ni en el irigoyenismo, ni en el primer peronismo, y mucho menos en el desarrollismo. Las condiciones políticas y, digamos, la magnitud de los problemas a resolver seguramente es otra. Pero hay ciertas constantes que sí deben ser permanecidas y identificadas como parte del éxito, y otras cuestiones que no son repetibles y es sobre las que tenemos que trabajar. Revisar los sujetos sobre los cuales estamos trabajando, ¿no? Hay nuevos grupos de habitación. Hoy la población popular, informal, como querramos llamarla, el hábitat de la pobreza, no es el mismo de hace 50 años. La inmigración que tenemos o la población es siempre urbana, no es más un campesino que acaba de llegar del interior, que no conoce lo que es una instalación, no, está integrado de otra manera a una sociedad de las comunicaciones. Por lo tanto, sus formas de asociación son otras, sus formas de trabajo son otras, por lo tanto los espacios que den cuenta de eso deben ser otros. Revisar esas prácticas sociales, diseñar programas siempre mestizos o híbridos, donde la vivienda vaya acompañada de otras cuestiones como producción. Esta facultad también tiene experiencias muy interesantes desde los diseños, por fuera de la arquitectura y del urbanismo, complementando economías populares, haciéndolas tener valor de mercado, incorporándolas a circuitos formales. ¿Y por qué eso no está unido o no se junta con lo que se hace desde arquitectura y urbanismo, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones para pensar.
tomar los territorios como base de trabajo y no las temáticas aisladas como vivienda, equipamiento, etcétera, sino el territorio como una oportunidad, la posibilidad de desarrollar un proyecto urbano de vivienda con sus programas complementarios como una oportunidad de desarrollo del territorio y no como un castigo que le infligimos al territorio y tenemos que tratar de ver cómo lo disimulamos, ¿no? Hay una inversión estatal que se va a poner en ese sitio. Bueno, ¿cómo se optimiza desde el proyecto? Desprenderse de muchos prejuicios que se han enumerado aquí, el tema de revisar la densidad, revisar la homogeneidad, ¿no? Este viejo concepto de que la igualdad de la vivienda implica igualdad de oportunidades y lo único que estamos generando es una anomia e imposibilidad de apropiación. Que la tecnología debe ser una tecnología pobre, barata, cuando en realidad es una oportunidad de desarrollo industrial y de alimentar un círculo virtuoso. Entender la proyectualidad no como un embellecimiento banal, sino como una posibilidad de empoderamiento local, digamos, que cada uno de los proyectos estén puestos a disposición de las comunidades que lo llevan adelante como una herramienta de solicitación a los poderes públicos de que esto se lleve adelante. Y una cuestión que es medio ineludible, que es discutir esto políticamente, digamos, porque bueno, todas estas buenas intenciones necesitan de ecuaciones de poder que las hagan posibles, digamos, ¿no? No estamos sueltos en este tema. Solo un último párrafo, digamos, en esta casa existen muchos espacios que están trabajando en esto, desde la enseñanza de grado, de posgrado, iniciativas como esta, que es clásica en esta facultad, digamos. Hay muchas cosas y muchos espacios nuevos y también es muy interesante cómo en los últimos años, no casualmente, como también se ha dicho acá, se han multiplicado las situaciones de investigación y de transferencia que antes eran como un tema un poco dejado de lado. Yo creo que tenemos cada uno de nosotros en nuestros talleres que plantear estas discusiones, digamos, no como un tema de bondad o de progresismo, digamos, o de que seamos buenos y que tengamos que tratar estos temas y los que hacen otros temas son malos. No se trata de esto. Yo creo que el interés de esta temática es que es la temática más compleja y que por lo tanto es la más interesante de dilucidar, digamos, es la más interesante de proyectar, es la que más variables y tensiones reúne, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya que diseñar mediatecas y museos, digo que además de mediatecas y museos, trabajar sobre estas problemáticas que tienen un montón de condicionantes más, no es precisamente salir de la profesión, sino profundizar la profesión. Quizá aquí en este auditorio estemos muchos de acuerdo con todas las cosas que se están diciendo, pero también es cierto que tenemos algunas discusiones con gente que todavía está un poco más retrasada en la discusión, ¿no? Estamos bien entrado el siglo XXI, pero hay gente que todavía no sabe que los derechos sociales, entre ellos los derechos a la ciudad, ya tienen rango universal y rango constitucional. Y hay gente a la cual hay que explicárselo. Basta leer los blogs de cualquier diario cuando sale una noticia sobre una villa, los comentarios que hay abajo, para darse cuenta que hay todavía una tarea docente que hay que hacer. Hay una tarea docente, como quien dijo el decano en el discurso inaugural este año, que hay que explicarle a la gente que si el Estado, y sobre todo a los proyectistas de esta facultad, que si el Estado interviene en la economía vamos a tener más trabajo, como de hecho está sucediendo. E incluso, para aquellos que dicen que hay que preservar este sistema capitalista porque les parece maravilloso, entender que si a más les va mejor, por ahí ese sistema se preserva y funciona mejor. Estas obviedades también hay que discutirlas, digamos. Si las tuviéramos resueltas nos iría bastante mejor. Pero discutir esto en este plano político también implica, insisto, discutirlo en el plano proyectual. Si no respondemos con proyectos concretos, con nuestro hacer, solo estaremos volviendo a repetir consigna vacía contra consigna vacía, digamos. Tenemos que llenar nuestras consignas políticas de contenido proyectual. Muchas gracias.
Le pasamos la palabra a Walter Holzer. Buenas noites. Vou falar em português, vou ficar bem mais confortável, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Macera, que fez o convite e viabilizou a nossa vinda até aqui, e a recepção que nós estamos tendo aqui na Universidade de Buenos Aires, pessoalmente, ao professor Bruno, decano da FADU. Eu fui relocado de mesa, né? Então vou me permitir falar no tema que eu ia falar, né? E que, evidentemente, tem a ver com a questão da educação que nós ensinamos, né? Já que eu sou professor, dedicação exclusiva, né, de projeto urbano há 20 anos na Federal Fluminense, universidade onde eu me formei, né? E que tem, dentro do contexto das universidades públicas de arquitetura do Rio de Janeiro, um nicho muito específico, do qual eu pretendo falar na conclusão, né? Eu vou trazer para vocês uma questão que eu acho que tem pouca bibliografia sobre o assunto, né? Que é, no Brasil, que é sobre a urbanização dispersa, urbanização difusa, e o impacto do programa Minha Casa Minha Vida sobre essas áreas periurbanas, no Brasil, mais especificamente, um estudo de caso, né, de uma área que eu já venho pesquisando desde 2003, que é a região leste metropolitana do Rio de Janeiro. A franja mais periférica dessa região leste metropolitana. Antes de começar com as imagens, eu acho que é necessário, pelo que eu vi ontem e hoje, dar uma rápidas informações sobre como funciona a legislação urbanística no Brasil, né? E a interação entre os poderes federativos, porque no Brasil também nós temos 3 níveis, né? O governo federal, o governo estadual, que corresponderia aqui ao governo provincial, e o governo municipal. Acontece que, a partir da Constituição de 88, o governo municipal ganhou um poder extremamente alto, né? Só para vocês terem ideia, né? Desde 88 é atribuição exclusiva dos municípios legislarem sobre o uso do solo, né? Então, nós temos leis federais, que são parâmetros genéricos, né, para o parcelamento do solo, instrumentos de intervenção urbana, que é o chamado Estatuto de Cidade, né, que veio de uma luta de se fazer reforma urbana e que acabou sendo aprovado em 2001, né? Uma legislação mais específica ambiental, bastante sofisticada, né, mas quem aplica esses instrumentos na prática, quem resolve qual vai ser a feição do município, é o município. E isso é importante que se fale. Ou seja, os empreendedores imobiliários, as pessoas que têm os seus terrenos, elas têm que aprovar os seus empreendimentos, qualquer que seja o porte, nível municipal. O governo federal, o governo estadual não interferem nessa aprovação. Também cabe à municipalidade discriminar o que é solo urbano e o que é solo rural. Ou seja, o município pode, com a aprovação da Câmara dos Vereadores, aprovar a transformação de uma área rural em uma área urbana de um dia para o outro, né? Outra questão importante que tem que ser falado sobre o Rio de Janeiro é que o transporte público é um monopólio de empresas privadas que tem mais de 100 anos. Essas empresas, as mais antigas, exploravam o bonde e se reciclaram para os ônibus e continuam com esse monopólio. Ou seja, as linhas, elas são as mesmas linhas há mais de 100 anos. E a concessão para essas linhas, ela é dada de uma maneira bastante ávara, né? Na região metropolitana do Rio, as próprias empresas resolveram criar um sistema de subsídio de transporte. Então, existe um vale transporte, um valor fixo de R$ 5,20, né? Ou seja, quem possui o vale, a maioria das pessoas trabalhadores, paga R$ 5,20 na passagem. Mas quem não possui, por exemplo, no município que eu vou apresentar para vocês, para se deslocar para o Rio de Janeiro, paga R$ 15 a passagem, 3 vezes mais de quem tem
o subsídio para o transporte público, né? Evidentemente que isso manteve a estrutura de transportes como ela está, cristalizada e difícil de se modificar, né? Na área que eu vou apresentar para vocês, o programa Minha Casa Minha Vida se baseia na aquisição do automóvel para deslocamento, né? Pode ser financiado em até 70 vezes sem entrada, né? Ou na compra de moto, que também pode ser financiada até 60 vezes sem entrada, né? Então as pessoas se deslocam para o seu trabalho, a lógica do deslocamento é a lógica do automóvel, da motocicleta, do transporte individual, não do transporte coletivo, que é razoavelmente precário, né? Outra questão é o nicho que é atendido nessa região, né, que vocês já verão. Todas as imagens que eu vou mostrar são de áreas legalizadas, vocês não vão ver nenhuma favela, nenhum loteamento irregular, nenhuma área que não tenha sido legalizada junto ao município de Maricá, que é o município que eu vou apresentar para vocês, né? O nicho Minha Casa Minha Vida lá é um nicho da emergente classe C, pessoas que ascenderam, né, socialmente, mas que continuam vivendo de aluguel. Então elas compram essa casa subsidiada pelo governo federal, valor nominal de 30 mil a 50 mil dólares. Bem, então agora podemos... Eu vou inicialmente passar umas imagens para vocês, começando pela região mais consolidada, a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, me deslocando para a Barra da Tijuca, que fica a uns 20 a 30 quilômetros em linha reta do centro do Rio de Janeiro, e depois para a região oeste, e depois me deslocando para a região de Maricá, que é a minha região de estudo de caso, que fica mais ou menos uns 30 a 40 quilômetros do centro do Rio de Janeiro para a região leste. Bem, então, essa área é uma área da zona sul do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que é uma área bastante consolidada, né? Orla marítima. Aqui a Barra da Tijuca é um plano do Lúcio Costa, que é o autor do projeto de Brasília. É a mesma filosofia, uma via estrutural. O deslocamento aqui foi pensado para ser de carro. E vocês veem do lado direito da imagem um empreendimento já com características mais pós-modernistas e sustentáveis, né? É um grande condomínio fechado, né? Um country, como chamam aqui em Buenos Aires, né? Eu vou dar um zoom nesse country para vocês. E vamos chegar mais perto ainda. Essas casas são casas de provavelmente 500 mil dólares. Avançamos agora para o outro lado. Esse é um cluster, um dos primeiros clusters do Brasil, né? Era para ser um condomínio fechado, mas acabou por luta da população, ele fica em Niterói, ficando aberto, mas ele só tem uma entrada. Ele também é de alto padrão, aí os imóveis são mais caros, devem custar em torno de, sei lá, 600 a 700 mil dólares na base. Avançamos 3 quilômetros e entramos no município de Maricá, que é o município de estudo de caso, e aqui nós estamos no loteamento parcelamento do solo da década de 1950, com 60 mil lotes, e essa é a área mais consolidada desse parcelamento. Um outro aspecto, né, a área que vocês estão vendo de campo, né, a área verde também é a área de lote que ainda não foi ocupada. Avançando mais uns 1 quilômetro, nós temos essa situação, e aqui vocês já podem começar a ver que existem várias casas geminadas,
eu vou colocar o mouse em cima de uma para vocês terem referência, que são projetos Minha Casa Minha Vida. E nós avançamos mais uns 500 metros e nós estamos no final desse loteamento de 60 mil lotes. Ao fundo, uma área em que um grupo espanhol pretende fazer um resort para 80 mil habitantes, com hotel 6 estrelas e outras coisinhas mais. Vamos dar um zoom para nós vermos as casas. Aqui também nós temos vários projetos Minha Casa Minha Vida, como esse e esse. E aqui já uma unidade lá no finalzinho daquela área que vocês viram, né? Aonde, evidentemente, o morador tem que arcar com toda a infraestrutura, inclusive do aterro, para não ficar dentro do brejo. E vamos finalizar esse passeio por cima do município com uma área de loteamento ainda não ocupada. Eu garanto para vocês que isso tudo é lote e será ocupado brevemente. Bem, visto isso, eu vou passar a minha outra parte da apresentação. Então, a discussão é sobre essa urbanização difusa, urbanização dispersa, né? É pesquisada por um grupo que eu coordeno, chamado Cidade, Processo de Urbanização e Meio Ambiente, que trabalha com zonas periurbanas do estado do Rio de Janeiro, né? Como eu já falei para vocês. Essa zona inteira, né? O município, a área que eu mostrei para vocês, é este município aqui. E só para vocês terem uma referência, que eu tenho certeza que isso é uma referência para vocês, né? A zona que eu trabalho de urbanização difusa, que é quase, vocês estão vendo que a mancha urbana é praticamente uma mancha urbana só, mas ela não fica na região metropolitana. Maricá é o último município da região metropolitana, vem até a Armação dos Búzios, né? Ou seja, a cidade de Búzios, que eu tenho certeza que vocês conhecem e têm referência. Essa cidade tem 350, o município tem 350 quilômetros quadrados, dos quais 170 quilômetros quadrados são de área urbana. Iniciou a ser subdividido em 1950, parcelamento do solo, né, que não foram ocupados de maneira efetiva e continuam muito desocupados. Vocês viram, né, pelas imagens iniciais, a taxa de ocupação das quadras não chega a 30% do total dos lotes para todo o município, o que significa que o município tem o estoque entre 100 mil e 150 mil unidades vagas, de lotes vagos. Essa proporção está crescendo. Só no ano passado foram aprovados novos 12 grandes empreendimentos, todos condomínios fechados, até porque no município, desde 1989, só se aprova condomínio fechado. Não se pode fazer loteamento aberto no município. Então, todos os projetos Minha Casa Minha Vida que vocês verão estão no estoque de lote de antes de 1989, estão todos nas áreas abertas e não nessas áreas de condomínios fechados. Essa imagem é para vocês notarem, e dá para notar, que a urbanização ela se estende ao longo da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Búzios, a região dos lagos, né, onde a urbanização é mais intensa. Esse processo de urbanização é um processo de urbanização lá bastante complexo, que envolve condomínios fechados, condomínios rurais, ruas privatizadas, às vezes bairros inteiros privatizados pelos próprios moradores, colocam portaria, fecham o bairro, desmembramento de terrenos com unidades que se apropriam de frações do lote, né? Dispersão do comércio ao longo das vias estruturais, né? Entre outros problemas.
Bem, a questão que nós estamos abordando da urbanização dispersa tem como referência Nestor Goulart Reis, que eu não sei se vocês conhecem, que trabalha com a dispersão em São Paulo e diz que a dispersão é funcional, né? E a nossa discussão, na nossa pesquisa, é que essa dispersão no Rio de Janeiro, ela não é uma dispersão funcional. Ela é uma dispersão levada, né? Nós fizemos entrevistas com moradores de Maricá e 99% dos entrevistados disseram que mudaram para Maricá por conta da qualidade de vida. Ocorre que o município não tem água encanada, cada um que cuide da sua própria, não tem esgotamento sanitário, as pessoas têm soluções individuais de esgotamento sanitário, a percentagem de ruas asfaltadas é muito pequena, né? Mas quando nós perguntamos que qualidade de vida é essa, eles dizem, bem, se trata de um lugar onde a violência ainda não chegou, né? E independente de a pessoa estar num condomínio fechado ou estar num loteamento aberto, né, numa dessas unidades do Minha Casa Minha Vida. Então, as pessoas optam por ir para essa franja periférica por conta de um sentimento, que não sei se é real ou não, de que lá a violência é menor, a qualidade de vida é melhor. Essas vantagens de localização, né, eu já disse, né, com tranquilidade, a beleza da paisagem também é mencionada por muitos, né, e eles esquecem que, à medida que for sendo parcelado o território, provavelmente essa beleza vai se modificar, né? E se vende, os empresários vendem exatamente isso. Eu não sei se vocês estão vendo nessa folder, né, Condomínio Vale das Orquídeas, tem uma placa que diz praia, 2 quilômetros. Niterói, que é a cidade, né, mais consolidada, mais próxima, 10 quilômetros, é impossível, fica a 30. Rio de Janeiro a 35 quilômetros, fica a 50. E o último é Estresse, 10 mil quilômetros de distância. Esse é o apelo. E esse apelo vale tanto para os condomínios fechados, quanto para as pessoas que vão para o Minha Casa Minha Vida. Eu já estou concluindo. Bem, eu já falei sobre o parcelamento, e vocês podem ver que esse parcelamento é um parcelamento que interpenetra em áreas de proteção ambiental, áreas protegidas, né? Algumas delas até estão sendo modificada a legislação para que elas se tornem áreas urbanas, né, urbanizáveis, o que, em princípio, seria ilegal, né? Aqui é é mais importante a mancha de baixo, que mostra a proporção da área urbana em relação ao município e como ela está disseminada praticamente no município todo, e tem a ver com a orografia do município, né? Porque a parte rural do município é uma área que fica quase toda a mais de 100 metros de altitude, é bem escarpada, os pontos mais elevados do município vão a 900 metros de altitude. Aqui fala um pouco dos ciclos econômicos. Maricá saiu do ciclo do açúcar para o ciclo do café, para o ciclo dos cítricos até a Segunda Guerra Mundial, e na década de 50 entrou imediatamente num ciclo que vem até hoje, que é o de loteamento de terras. Então, o município vive hoje, vivia até 5 anos atrás, do loteamento de terras. Hoje, vive da arrecadação de royalties de petróleo. Vou passar isso aqui, né? Que eu acho que meu tempo já está acabando. Importante dizer que na década de 70, quando se inaugurou a ponte Rio-Niterói, se viabilizou uma ligação rápida com o Rio de Janeiro, né, se registraram 63 parcelamentos no período, fracionando 36 quilômetros quadrados, né, do município, que se somaram aos 29 quilômetros quadrados que tinham sido parcelados de 1950 a 1970. Aqui, a taxa de crescimento do município, para vocês terem ideia, esses municípios que eu mostrei para você, da região leste, da região metropolitana, periurbanos, crescem em média 5% ao ano, e Maricá cresce 10% ao ano. Esse crescimento vem se dando nesse ritmo, vocês podem ver, desde a década de 1980. Né? E a população rural do município, vocês estão vendo o gráfico lá, né? Ela foi diminuindo radicalmente, e hoje só tem 1% de população rural no município. Ela não ficou no município de Maricá. Ela foi para outros lugares, ninguém sabe aonde. Eu estou tentando
há 10 anos tentar descobrir o destino dessa população rural do município e não sei para onde eles foram, né? Provavelmente para as favelas do Rio de Janeiro. Aqui são alguns exemplos dessa ocupação, né? Aqui também, esse exemplo de cima é um exemplo do Minha Casa Minha Vida, isso está disseminado pelo município inteiro, né? Eu já estou terminando. Como vocês podem ver nesse segmento, né? Naquela parcela de terra que eu apresentei inicialmente, o que está marcado em vermelho são projetos Minha Casa Minha Vida, numa área que não tem absolutamente nem comércio, nem transporte público, absolutamente nada. Aqui uma projeção de toda a área parcelada do município, a maior parte dela parcelada em condomínios fechados. A grande mancha laranja, amarela, não sei cor, está aparecendo aí na imagem, é a área de loteamento aberto. E a tipologia dos condomínios fechados, né, que nós temos 3 condomínios, um ao lado do outro, né, convivendo lado a lado com essas. À direita da imagem é uma área que está sendo ocupada. A cada semana é aprovado um empreendimento novo, Minha Casa Minha Vida, nesse loteamento aberto, chamado Parque Nancy. Então, já concluindo, né, não há escassez de instrumentos para que possa ser revertida a situação do município. O município, na verdade, podia fazer um outro planejamento, né? Apoio técnico não faltaria. O município tem um plano diretor, foi obrigado a fazer o plano diretor, tem uma lei de uso do solo. Ocorre que o município vê como oportunidade de se empresariar, facilitar esse tipo de parcelamento, tanto do loteamento fechado, quanto essa subdivisão do solo dispersa totalmente, sem a menor preocupação e na criação de uma centralidade. Bem, então, fazendo uma ponte final, né, o que a gente imagina, o que a gente pensa com essa pesquisa, né? Eu estou nesse semestre, eu dou projeto urbano desde que eu ingressei na universidade como professor há 23 anos, né? E já tem uns 10 anos que eu faço simulações de projeto nessa área. O meu projeto é o último projeto urbano dos 3 do curso, e é um projeto que a gente trabalha no âmbito da cidade, né? Então, eles fazem projetos para abrigar até 100 mil pessoas, dependendo da área do terreno que a gente escolha, né? E o que a gente tenta trabalhar é, primeiramente, com um parâmetro que orienta a Universidade Federal Fluminense, curso de arquitetura, desde a época que eu era aluno, né? Nós não queremos formar arquitetos para o mercado, nós formamos arquitetos também para o mercado. Nós queremos formar arquitetos com preocupação social e que deem retorno à população dos anos de estudo que tiveram na universidade pública, né? Isso sempre é falado, né, na colação de grau dos alunos, para que eles não esqueçam nunca, porque no juramento que eles fazem, né, eles não se comprometem em dar retorno social da profissão, né? Outra questão é levá-los sempre a campo, né, tentar induzi-los a fazer, da melhor maneira possível, planejamento participativo, tentando ouvir os clientes, né? Então, quando a gente coloca a situação, né, apresentamos a área, nós levamos os alunos lá. Jerônimo, que dá projeto de habitação popular, né, também faz isso com os alunos, e mais do que isso, nós tentamos levar as soluções, às vezes com êxito, às vezes não, né, dar esse retorno para a população, né? Algumas vezes nós estamos felizes, alguns dos projetos dos nossos alunos foram efetivamente implantados, né, em áreas de baixa renda, né? Evidentemente que na área consolidada é muito mais difícil, né? Mas a gente tenta interferir também na medida do possível, né, participando das instâncias e sugerindo legislações e
Em Niterói, a nossa interferência é bastante forte, né? E a universidade é um polo de resistência da população, né? Exigindo seus direitos da municipalidade. Mas Niterói é um caso à parte, porque é uma cidade de altíssimo poder aquisitivo, né? E eu, pessoalmente, acho que é função da universidade e dos cursos de arquitetura levarem as novas gerações a pensarem no cabeça do século XXI e não com cabeça do século XIX e do século XX. Porque se nós continuarmos projetando com cabeça do século XIX e cabeça do século XX, nós vamos acabar com a terra. Não adianta ficar discutindo direito, justiça, cidade, né? Nós temos que ir para a prática, né? Para a prática. E eu acho que hoje nós temos uma população com possibilidade de comunicação. Praticamente não tínhamos possibilidade de comunicar diretamente com a população, era muito difícil, o deslocamento era difícil, os instrumentos eram difíceis. Hoje nós temos todos os nossos instrumentos na mão. Nós temos que pensar com cabeça do século XXI, usar a comunicação a nosso favor para fazer projetos que realmente atendam aos nossos clientes. Lembrando que nossos clientes não é quem paga, o nosso cliente é o usuário. Voy a empezar de atrás para adelante. La última que me parece interesante, esta discusión abierta que se da. Javier nos dice que si bien hay que crear nuevos paradigmas, hay paradigmas que fueron hechos en otros momentos que fueron muy interesantes y que hay que reverlos y trabajar sobre ellos. Por ejemplo, en temas de vivienda social, y nos nombra algunos, ¿no? Y podríamos agregar muchos más. Y Walter nos dice que hay que tener la cabeza del siglo XXI y no la del siglo XX. Y acá me parece que empiezan a haber como dos posturas que se contraponen. Y yo digo, en realidad en este punto digo que la lucha entre la especulación de la tierra y el derecho a la tierra es una discusión que traspasa los siglos, y me parece que siempre existieron paradigmas positivos dentro de esto y algunos negativos, y me parece que en eso voy a coincidir un poco más con Javier, de que hay que crear nuevos paradigmas, pero hay que ir estudiando aquellos paradigmas que me parece que fueron positivos. El otro tema interesante que me parece que trascendió en todos los panelistas es el tema de la especulación de la tierra, ¿no? Y acá, de vuelta, creo que esto sí es mundial. Es un problema que genera también mucha gentrificación, que lo planteó también acá Walter y que estoy de acuerdo. O sea, estos problemas de especulación, estos problemas lo que hacen es expulsar a los pobres cada vez más lejos y a lugares con menos servicios. Y también esto me parece que acá deja picando como una nueva discusión interesante para debatir en nuestras aulas, ¿no? Entre lo que se produce y lo que enseñamos. Luis nos plantea algunas cosas que me parece que van en este sentido, que es estar inconforme con nosotros mismos. Esto nos ayuda realmente para pensar aquellos nuevos paradigmas, y esto me parece también muy interesante de lo que planteó Luis, que nunca hay que estar conforme, y la verdad es que cuando uno ve la realidad, me parece que esto se hace más presente, ¿no? Después nos plantean, la verdad, estos dos tipos de ciudades, la casa tanque que decía Luis, y después nos mostraba una perspectiva de Jujuy, de Cachi, que me parece interesante también, esas morfologías urbanas, es el acceso. Cuando uno habla de urbanizar, creo que es mucho más amplio, que es urbanizar integrando, porque muchas veces se urbaniza sin integrar, y me parece que esta también es una discusión. Esas personas que quizás se le hace la vivienda o ese barrio de vivienda, que después tienen que andar en bicicleta para llegar al colectivo y durante media hora para después llegar al trabajo. O sea, es una urbanización pero sin integración. Y eso también me parece que es un tema para discutir.
las crisis de las políticas urbanas, que ahí también se planteó tanto en Río como en Argentina, en Buenos Aires. En los 90 nos dijeron que había que descentralizar. Lo que pasa es que no estuvo muy claro qué era lo que había que descentralizar y qué era lo que no había que descentralizar. Entonces, por ejemplo, a través de las privatizaciones descentramos la especulación de los recursos naturales, descentralizamos un montón de cosas que no había que descentralizar y no descentralizamos aquellas cosas que sí habían que hacerlo. Y esto trae problemas gravísimos. Por ejemplo, que acá se trató, que esta cosa de la integridad, que creo que Luis nos planteó, ¿no? Un pensamiento integral del territorio. También nos planteó esto Javier y Walter. Y lo que está pasando, más allá de las distintas inversiones que se hacen inclusive en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en distintas provincias, por ejemplo, creo que el PISA es un instrumento muy bueno en la provincia, pero después se les pide a estudios privados que hagan planes de urbanización de municipios. Y esto realmente me parece que tendría que estar en manos del Estado, ¿no? En un pensamiento mucho más global y no tan sectorizado, porque pareciera que esos límites cada vez se dibujan más. Por otra parte, me parece interesante lo que plantearon del área de Marica, esto de los country, ¿no? De que esto que se aprueban un montón de nuevos country. O sea, la discusión en las universidades van por un lado, ¿no? Pero las decisiones políticas van por otro, y de hecho nosotros somos parte de eso. Si vemos, tenemos 2.000 country aproximadamente en la provincia de Buenos Aires. Y acá quiero rescatar una cosa que dijo Javier. Dice, nadie se pronunciaría a favor de la exclusión, ¿no? Nadie. Pero muchos de los que no se pronuncian, en realidad son parte de esta exclusión. Tampoco, diríamos, la política se pronuncia en contra, por ejemplo, de la salud pública, pero la mayoría de los funcionarios no usan la salud pública. Nadie se pronuncia en contra de la educación pública, pero la mayor cantidad de hijos de aquellos que toman decisiones de la educación se educan en lugares privados. Y así podemos seguir armando una lista, ¿no? Que tiene que ver esto que plantea Javier, de cómo nos pronunciamos, ¿no? Y qué es lo que hacemos. Y lo que queda es, como dijo aquel general, la única verdad es la realidad, y la verdad es cuando vemos la realidad es bastante distinta a los discursos. Me parece, para terminar, me voy a citar una frase de Javier, porque me parece que es esperanzadora, que dice, no toda la modernidad ha fracasado. Y yo creo que esto sí es esperanzador, ¿no? Tenemos que buscar qué es lo que no fracasó y tratar de trabajar, me parece, en ese sentido. Bueno, les agradezco y creo que no sé si quieren alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí. Não é propriamente uma... Desculpe, será em português. Mas não é propriamente uma pergunta, mas é uma consideração sobre o que o professor Xavier disse. Nós somos professores de projeto de habitação popular. E ele fez algumas considerações sobre a suposta irrelevância desta disciplina. E eu creio que não acontece exclusivamente aqui. É algo que acontece também junto a alguns alunos da nossa escola. E eu sempre lembro para estes alunos o desafio que consiste a disciplina Projeto de Habitação Popular e que você tão bem colocou. E eu gosto de lembrar de uma história que, bem, todo mundo aqui conhece o Carnaval do Rio de Janeiro, evidente.
havia um grande carnavalesco falecido no Rio de Janeiro, Joãozinho 30, que era sempre acusado de fazer um carnaval luxuoso porque ele teria acesso a muitos recursos. E eu me lembro de uma ocasião que ele foi a um estúdio de TV para rebater essa crítica e ele levou 2 passistas, pessoas da escola que desfilam com suas fantasias, e ele começou a desconstruir as fantasias diante das câmeras, e ele mostrou que aquelas fantasias tão sofisticadas na passarela ou diante das câmeras era algo composto por material absolutamente banal, material barato que ele reunia com uma maestria única nas discussões que ele realizava com o pessoal da escola, com quem produzia as fantasias, com quem desfilava, e tirando partido do talento e da capacidade de compreender a dinâmica da própria escola, do enredo, ele fazia um carnaval absolutamente deslumbrante, com recursos limitados, por incrível que pareça. Ninguém acreditaria se ele não fizesse esta revelação. Em parte, eu creio que a habitação social é um pouco isto, é o construir com quem vai desfilar, ou seja, quem vai viver naquela ambiência, é trabalhar com materiais que certamente não são os mais sofisticados e procurar, com talento e com sensibilidade, dar respostas que transcendam a pobreza que se associa à habitação social. Isso é um desafio e não é um desafio pequeno. Então, só fiz essa intervenção porque eu concordei integralmente com os desafios que você colocou. Tá ok?